Soy una enfermera huérfana que vive sola en lo profundo del bosque nevado. Una noche, durante una brutal ventisca. Un extraño congelado llamó a la puerta de mi cabaña, pero a la mañana siguiente me quedé paralizada cuando vi lo que sostenía. El viento había estado aullando desde el atardecer, pero no fue la tormenta lo que me despertó. Fue el golpe. 3 golpes secos, irregulares, más parecidos a un puño que a una mano. Me quedé helada en la mesa de la cocina, con el rodillo aún en la mano y la masa pegada a mis nudillos. Nadie venía nunca tan lejos, ni a esta hora, ni con este tipo de clima. Por un momento, pensé que podría ser un animal golpeando la puerta, pero luego llegó otro golpe, más débil esta vez, casi desesperado. Me moví lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Cada paso sobre el crujiente suelo de madera resonaba fuerte en el silencio que siguió. La nieve afuera caía a cántaros, arrastrada lateralmente por el viento de la montaña, y a través del cristal esmerilado, apenas pude distinguir una figura, desplomada, inmóvil, casi tragada por el blanco. Abrí la puerta, y él se desplomó en mis brazos. Su cuerpo estaba pesado de hielo, empapado y rígido, apenas respiraba. Su rostro estaba medio cubierto por una barba enredada y una bufanda gruesa, pero su piel estaba gris-azul por el frío, y la herida sobre su ojo se había congelado en una costra. Lo arrastré adentro con un esfuerzo que no sabía que aún tenía. Lo acosté cerca de la chimenea y avivé las llamas. La luz danzaba sobre sus rasgos, mejillas hundidas, labios agrietados, cicatrices profundas a lo largo del lado izquierdo de su cara, como marcas de garras o quizás algo peor. No le pregunté quién era. Todavía no. Primero llegó el agua, luego las mantas, y después el silencio. Mientras la tormenta se aferraba alrededor de la cabaña como una bestia en la puerta, él no habló, solo miraba, aturdido, temblando a pesar del calor, cuando finalmente le ofrecí una taza de té caliente. Sus manos temblaban demasiado para sostenerla, así que le sostuve la taza. Bebió lentamente. Luego susurró: «Gracias». Y noté algo extraño. Su voz, ronca como era, me resultaba familiar, como el eco de una canción que una vez había sabido de memoria, pero que había olvidado hacía mucho tiempo. No fue hasta que le tomé la muñeca para comprobar su pulso, que lo vi, una pequeña y oscura marca de nacimiento justo debajo del pliegue de su mano, con forma de hoja de arce, bordes afilados, distintiva, imposible de confundir. Mis propios dedos se sobresaltaron. Miré la marca, luego su rostro de nuevo, con el corazón repentinamente en la garganta. La última vez que había visto esa marca de nacimiento fue hace 20 años en la mano que solía arroparme en la cama. Me levanté rápidamente, tratando de ordenar mis pensamientos, de dar sentido a lo imposible, pero mis rodillas se debilitaron, y me senté pesadamente en el suelo junto a él. Me observaba con ojos aún vidriosos por el frío, y lentamente, muy lentamente, su frente se arrugó. «Tú también la tienes», dijo con voz ronca. «La marca». No respondí, no pude. Se inclinó hacia adelante, apenas levantando la mano, y suavemente tomó mi muñeca. Se subió la manga de mi suéter, y allí estaba, la gemela de la suya. Me miró. Luego realmente me miró, y algo se rompió en su expresión. Abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un aliento tembloroso y un solo nombre: Tessa. No recordaba haberme levantado. No recordaba haber corrido hacia el baño, haber cerrado la puerta con llave detrás de mí, haberme hundido en el frío suelo de baldosas mientras mis manos temblaban contra mi boca. Ni siquiera lloré. Todavía no, porque en algún lugar profundo de mi pecho, una represa se había agrietado y el agua seguía subiendo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero adentro, algo más frío acababa de descongelarse. Un nombre que no había escuchado en 2 décadas, pronunciado por la última voz que esperé volver a escuchar. Mi padre me había encontrado. Solía creer que empezar de nuevo significaba una hoja en blanco, un apartamento nuevo, un cheque de pago, una ventana con luz solar real. Después de salir del sistema, había trabajado duro. Nunca había faltado a un turno, y cuando el condado finalmente aprobó mi solicitud de vivienda, pensé que tal vez eso era todo. Mi nuevo comienzo, un apartamento de una habitación en el 5º piso de un edificio de ladrillo descolorido en Missoula. No era mucho, pero tenía una cerradura que me pertenecía, una pequeña cocina, y una ventana que daba a un arce que se ponía dorado cada octubre. Compré un ficus en una venta de garaje. Coseí mis propias cortinas. Cociné comidas baratas con cuidado. Ese lugar, pequeño y descascarillado, se convirtió en mío. Y luego conocí a Nancy Holloway. Fue durante el servicio dominical. No iba a la iglesia a menudo, pero esa mañana algo me había atraído. Estaba sentada sola en el último banco,
vestida con un abrigo de lana demasiado delgado para la estación, su cabello gris recogido pulcramente en un moño. Sonrió cuando me senté a su lado. Amable y cálida. Intercambiamos cumplidos. Y cuando salimos juntas al estacionamiento, ella se estaba secando una lágrima del ojo. Su hijo, dijo, había sido despedido. Se estaban quedando con un primo lejano que estaba enfermo y gritaba toda la noche, sin descanso para él. Pobre chico. Suspiró. Trabaja tan duro. Pero nunca es suficiente estos días. Recuerdo haberme detenido, sintiendo ese tirón en mi pecho, ese viejo reflejo de huérfana de dar, de arreglar. Tal vez eso fue lo que vieron en mí. ¿Por qué no te quedas conmigo?, dije antes de pensarlo mejor. Solo por un tiempo, hasta que arreglen las cosas. Sus ojos se abrieron. Me agarró las manos con las suyas. Dios te bendiga, susurró. Se mudaron esa tarde. Al principio, todo estuvo bien. Nancy trajo tapetes de ganchillo. Los colocó por toda la sala como si le estuviera dando alma al lugar. Horneó pan de maíz. Contaba historias sobre cuando enseñaba tercer grado en su ciudad natal. Derek, su hijo. Al principio era callado, alto, de hombros anchos, manos de mecánico. Pensé que eran buenas personas que habían pasado por malos momentos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero poco a poco, el cambio llegó. Derek empezó a llegar tarde a casa, oliendo a whisky. Luego vinieron los comentarios, arrastrados, resbaladizos. Una enfermerita bonita como tú viviendo sola. Sonreía. No es seguro en este mundo. Lo decía como una broma, pero sus ojos nunca sonreían. Una noche. Lo sorprendí parado en la entrada de mi habitación, simplemente allí, balanceándose ligeramente en la oscuridad. Cuando le pregunté qué hacía, se rió y dijo, creí haber oído algo. Nancy lo restó importancia. Los hombres se ponen nerviosos cuando están bajo estrés, dijo. Tenle paciencia. Empecé a cerrar mi habitación con llave, pero eso no detuvo el resto. Nancy empezó a invitar a los amigos de Derek, hombres con nudillos tatuados y ojos como el cristal. Bebían en la cocina, jugaban a las cartas hasta el amanecer. Uno de ellos se desmayó en el pasillo, bloqueando mi paso al baño. Cuando lo mencioné, Nancy solo suspiró. Tessa, cariño, ¿solías ser tan generosa? ¿Qué le ha pasado a tu corazón? La culpa se retorció profundamente. No quería ser cruel, no quería ser como los hogares de acogida que me habían rechazado por menos. Pero una noche, Derek me acorraló en el pasillo. Apestaba a cerveza y cigarrillos rancios. Murmuró algo sobre hacer que funcione. Y cuando intenté pasar, me agarró el brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose como garras. Vamos, chica, nos debes algo. No. Logré zafarme. Me encerré en mi habitación, temblando mientras él murmuraba amenazas fuera de la puerta durante horas. A la mañana siguiente, Nancy actuó como si nada hubiera pasado. Los chicos son así, gorjeó, volteando panqueques. Solo necesitas aprender a llevarte bien. Fue entonces cuando supe que ya no era una invitada, era una prisionera, y no tenía idea de cómo salir. Esperé semanas a que las cosas mejoraran, esperando estúpidamente que todo fuera solo una mala racha, que tal vez si sonreía más, me mantenía callada, pagaba las facturas a tiempo, se irían, pero no lo hicieron, se quedaron, se multiplicaron. Derek trajo a más de sus amigos, desconocidos que dormían en el suelo, metían barro en la cocina, le gritaban a la televisión a las 3:00 de la mañana. Me limité a cerrar todo con llave, mi dormitorio, la nevera, incluso mi bolso. Mi apartamento olía a sudor y humo de cigarrillo, como algo podrido debajo del papel tapiz. Apenas podía reconocerlo. Cuando finalmente confronté a Nancy, cuando le dije que eso no era lo que habíamos acordado, que necesitaba que empezaran a buscar su propio lugar, ella simplemente parpadeó. Luego, su boca se curvó en una sonrisa lenta y condescendiente. «Oh, Tessa», dijo dulcemente, «¿de verdad crees que esto sigue siendo tuyo?» Sus palabras cayeron como hielo. Esa noche, regresé a casa después de mi turno y encontré a Derek esperando. No estaba borracho. Esa fue la peor parte. Estaba completamente sobrio, con una camisa limpia, voz tranquila. El apartamento estaba en silencio. Y por un momento, pensé, tal vez este era el momento en que finalmente me escuchaban. En cambio, avanzó rápido y silencioso, y me empujó contra la pared del pasillo. Su mano se envolvió alrededor de mi garganta. Mis pies se despegaron del suelo por un segundo. No podía respirar. No podía pensar. «¿Quieres echarnos?», susurró. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Arañé su muñeca, el pánico brotando en cada extremidad. Pero era demasiado fuerte. Sus ojos estaban vacíos, sin rabia, sin calor, solo vacío. Como si ni siquiera estuviera allí. Y luego,
tan rápido como comenzó. Me soltó. Caí al suelo, tosiendo, parpadeando entre lágrimas. Se arrodilló a mi lado. «Te vas a quedar callada», dijo, apartando un mechón de cabello de mi rostro con una ternura fingida. «Vas a ir a trabajar, volver a casa y mantener este lugar funcionando, sin policía, sin problemas. ¿Entiendes?» No respondí. No pude. «Así está mejor», murmuró, levantándose y alejándose como si nada hubiera pasado. Me quedé allí en el suelo durante mucho tiempo, sintiendo el latido de mi corazón en mi garganta. Desde ese día, me moví por mi propia vida como un fantasma. El apartamento era suyo ahora. Habían tomado mis llaves, mi tarjeta de crédito, incluso mi silencio, y los dejé porque no veía otra forma, excepto el hospital, el único lugar donde no me seguían. Empecé a quedarme más tiempo después de mis turnos, ofreciéndome como voluntaria para horas extras, solo por estar en cualquier otro lugar. Me perdí en el ritmo del cuidado. Historiales médicos, bandejas de pastillas, el suave clic de las suelas de goma en los suelos de baldosas. Era el único espacio que aún se sentía real. Ahí fue donde la conocí. Catherine O'Hara, habitación 312, ingresada con un infarto leve y un aire de inquebrantable dignidad. Tenía el cabello plateado recogido en un moño prolijo y ojos que no se perdían nada. Me llamaba cariño, pero había acero en su tono, la primera vez que le tomé los signos vitales. Me miró y dijo: «Caminas como alguien que tiene miedo de ser observado». Me quedé helada. Sonrió suavemente. «No te preocupes, yo también he caminado así». Hablamos a ratos, entre siestas y pruebas y el zumbido de fondo de las máquinas. Ella no preguntó nada directamente, pero cada mirada se sentía como una pregunta. Me encontraba quedándome más tiempo en su habitación, agradecida por su calma. Me recordaba algo que no sabía que extrañaba, el tipo de mujer que lo mantenía todo unido sin necesidad de alzar la voz. Una tarde, mientras la estaba cambiando, dijo: «Tengo una cabaña en las montañas. Mi familia ya no la usa, solo está allí vacía. Necesita a alguien que le devuelva la vida». No entendí. «Ven a vivir allí», dijo simplemente. «Necesitas un lugar. Necesito a alguien que la mantenga caliente». La miré, aturdida. «No estoy ofreciendo caridad», añadió. «Estoy ofreciendo refugio. Eso es diferente». Algo dentro de mí se rompió. Quería decir que no. Quería creer que aún tenía orgullo. Un plan. Pero la verdad era que no tenía a dónde más ir. Y por primera vez en meses, sentí un destello de algo peligrosamente cercano a la esperanza. No me fui de inmediato. No podía. Había detalles, pequeños hilos invisibles que necesitaba cortar antes de poder liberarme. Empecé a empacar lentamente en secreto. Una foto familiar, mi licencia de enfermería, un cuaderno con hojas prensadas que había coleccionado de niña. Los envolví en uniformes de enfermera y los escondí dentro de una bolsa de lavandería con cordón. Cada turno en el hospital sacaba algo, un pedazo de mí guardado en un casillero confiado a las sombras. Nunca tomaba demasiado a la vez, solo lo suficiente para importar. Catherine fue dada de alta 2 semanas después. Su hijo vino de Bozeman a recogerla en un viejo Chevy que olía a pino y a humo de pipa. Parecía un hombre que trabajaba con sus manos y no hablaba a menos que fuera necesario. Los encontré afuera de la salida del personal justo después del atardecer. Mi bolsa de lona pegada a mi pecho como un salvavidas, sin despedidas, sin notas, sin dirección de reenvío. La ciudad se alejaba detrás de nosotros, las luces de la calle desvaneciéndose como luciérnagas moribundas. Mientras subíamos a las montañas, el mundo se quedó en silencio, cubierto por la nieve y los árboles de hoja perenne. La carretera se hizo más alta, más estrecha. Mi teléfono perdió la señal en algún lugar después de la segunda curva cerrada. No me importó. Se sentía como despojarse de la piel. Llegamos a la cabaña mucho después de medianoche. No era gran cosa. Una estructura de madera de una sola planta con aleros ennegrecidos por el humo y ventanas con contraventanas, pero se mantenía sólida, enmarcada por altos pinos y la luz de la luna. Catherine me entregó un pesado llavero con solo 3 llaves y dijo: «Ahora es todo tuyo. Alimenta la estufa, vigila las tuberías, no tengas miedo del silencio». Luego me abrazó con firmeza y se fue. Me quedé sola en la nieve, la llave fría en mi mano, y me di cuenta por primera vez en años de que nadie sabía dónde estaba. Ni Derek, ni Nancy, ni siquiera mi supervisora del hospital. Solo yo, los árboles y el sonido del viento que se movía entre las ramas. Dentro, el aire estaba frío, pero seco, oliendo a cedro y polvo. Encendí una chimenea con manos temblorosas. Alimenté la estufa con madera apilada pulcramente junto al hogar. A medida que la cabaña se calentaba, desempaqué lo poco que tenía, una pequeña lata de té,
una bufanda de ganchillo y la foto que había sacado del marco en mi sula. La única foto mía de niña sentada sobre los hombros de alguien, con la cara recortada. Pero recordaba las manos. Durante días. Apenas hablé en voz alta. Barrí los pisos, fregué las baldosas de la cocina, remendé la cortina rasgada del dormitorio, cociné comidas sencillas, sopa de frijoles secos, pan con sal gruesa y miel, herví nieve en la estufa, colgué la ropa junto al hogar. Dormí. Realmente dormí. El tipo de sueño que no proviene del agotamiento, sino del alivio. Sin pasos fuera de mi puerta, sin sombras bajo el umbral, solo el ritmo constante de la nieve cayendo, el fuego crepitando, la respiración ralentizándose. La cabaña se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en ritual. Aprendí las peculiaridades del lugar, cómo la puerta principal se atascaba cuando nevaba demasiado, cómo el suelo cerca de la despensa crujía como un violín, cómo el viento silbaba por la chimenea cuando el fuego se apagaba. Todas las mañanas me sentaba junto a la ventana con una taza de té y veía la luz extenderse por los pinos. Todas las tardes escribía una línea en mi cuaderno. Solo una. No sabía hacia qué escribía, solo que el acto en sí me mantenía anclada. Entonces llegó la tormenta. Llegó sin previo aviso. La temperatura bajó 20 deri en una hora. La nieve llegó de lado, espesa y rápida, borrando el mundo más allá de la línea de árboles. Apilé madera. Llené la tetera. Apilé mantas extras junto al hogar. Esa noche me senté con las piernas cruzadas en la alfombra, dando forma a la masa para el pan de la mañana. Cuando se escuchó el golpe, 3 golpes irregulares, igual que antes, solo que esta vez era mi puerta, mi vida, mis reglas. Me levanté lentamente, con el corazón en la garganta, y abrí la puerta a un extraño cubierto de nieve, que se desplomó en mis brazos. Su cuerpo estaba medio congelado, empapado y tembloroso, y mucho más pesado de lo que parecía. Lo arrastré al otro lado del umbral. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, mientras el viento aullaba afuera como un animal salvaje. El fuego no se había apagado todavía. Gracias a Dios. Así que acerqué la alfombra. Lo acosté cerca del hogar y empecé a quitarle las capas de tela cubierta de nieve. Su abrigo estaba rígido, las mangas rotas, las botas rajadas por las costuras. Debajo llevaba una camisa de franela, raída por los codos, y pantalones unidos con alfileres de seguridad. Sus dedos estaban en carne viva, congelados. Tal vez, me moví por instinto. Años de enfermería habían entrenado mis manos, incluso cuando mi mente no podía seguir el ritmo. Toallas calientes, mantas de lana, una tetera silbando detrás de mí. Vertí té, agregué miel, y se lo acerqué suavemente a sus labios agrietados. Bebió en pequeños y dolorosos sorbos. No habló, solo asintió una vez, agradecido, con los ojos todavía borrosos y desenfocados. Fue solo cuando le tomé el brazo, comprobando el llenado capilar como lo había hecho 1000 veces antes, que lo vi, la marca, pequeña, de bordes afilados, oscura contra la pálida parte inferior de su muñeca, una hoja de arce, idéntica a la mía. Me quedé helada, mi pulgar se cernía sobre ella, sin querer tocar, incapaz de alejarse. Cada parte de mi cerebro me decía que era una coincidencia, un truco de luz, pero mi aliento se ahogó en mi garganta y se quedó allí. Volteé mi propia muñeca lentamente como en un sueño. Me subí la manga. Allí estaba, lado a lado, la misma marca. Él se agitó entonces, parpadeando con lentitud, sus ojos esforzándose por enfocar mi rostro. Una larga pausa. Luego su frente se frunció, no por confusión, sino por reconocimiento, como si estuviera viendo un fantasma. Tú también la tienes. Jadeó. Su voz era baja, agrietada por los bordes, pero algo en el tono vibró dentro de mis huesos. No respondí. No pude. Extendió la mano con esfuerzo, los dedos temblorosos mientras tocaba mi muñeca, justo donde florecía la marca de nacimiento. Mi hija tenía esto, dijo suavemente. Mi niña, ella tenía la misma. Mi corazón sintió que ya no era parte de mi cuerpo, flotando, sin peso, luego cayendo de golpe. Quise alejarme, gritar, correr, hacer cualquier cosa menos sentarme allí y sentir que la habitación se inclinaba a mi alrededor. ¿Cómo te llamas? Susurré. Él tragó. Thomas, dijo. Thomas Ward. La habitación quedó en silencio. Afuera, la tormenta golpeaba las ventanas. Dentro, el fuego crepitaba suavemente. En algún lugar lejano, una rama se rompió bajo el peso de la nieve. Y en el centro de todo, mi nombre se abrió paso de nuevo por sus labios, esta vez con certeza. Tessa. Todo lo demás se desvaneció. Me puse de pie demasiado rápido, derribando la taza de lata. El té se derramó sobre la alfombra, pero no me importó. Retrocedí.
una mano presionada contra mi pecho como si estuviera conteniendo mi corazón. Esto no podía ser real. Habían pasado 20 años desde que había visto a mi padre. 20 años desde que mi madre me llevó y desapareció en la noche. Él nunca había venido. Nunca había llamado. Había crecido creyendo que estaba muerto, o peor, que no quería ser encontrado. Y ahora estaba aquí en mi cabaña en una ventisca, susurrando mi nombre como si lo hubiera tenido doblado bajo su lengua durante décadas. No podía respirar. No podía pensar. Tropecé hacia el baño. Cerré la puerta con llave. Me hundí en el suelo. Abracé mis rodillas y me senté allí, sin moverme, sin llorar, solo escuchando la tormenta y el suave latido del corazón que aún resonaba en mis oídos. No sabía qué hacer. No sabía si podía creerlo, pero de alguna manera, en lo profundo, una voz susurraba. Y si es verdad, debo haberme quedado dormida en el suelo del baño, porque cuando volví a abrir los ojos, el fuego se había apagado y la cabaña olía a ceniza de cedro y nieve derretida. Me dolía el cuello por la posición en la que me había acurrucado, y las baldosas debajo de mí estaban frías contra mi mejilla. Por un momento, olvidé dónde estaba hasta que escuché el suave rasguño de movimiento en la otra habitación. Me levanté lentamente, con cautela. Abrí la puerta solo una rendija. Él todavía estaba allí, acostado en el sofá, acurrucado bajo la colcha que había cosido con viejas camisas de franela. Su respiración era lenta pero constante, y sus ojos estaban cerrados, en el suelo, a su lado. Había un pequeño oso de madera. Yo no lo había puesto allí. Lo recogí. Era tosco, de pie sobre 2 patas. Sus patas estaban talladas en pleno movimiento, y la espalda estaba lijada, pero no terminada. Parecía algo que un hombre podría hacer con las manos ociosas. Largas noches y demasiado silencio. Y sin embargo, yo conocía a este oso. Había tenido uno idéntico de niña. Recordaba su tacto en mi palma, la forma en que solía presionar sus pequeñas orejas contra mis labios cuando tenía miedo. Lo había perdido durante una de nuestras muchas mudanzas. Quizás en un hogar de acogida. Quizás en el fondo de una caja que nunca se desempacó. ¿Recuerdas eso? Su voz ronca salió del sofá. Me giré. Él me estaba mirando ahora, con los ojos vidriosos pero claros. Lo tallé para ti, dijo. Cuando tenías 7 años, lo llamabas botones, aunque no tenía ninguno. Abracé el oso con más fuerza. Los bordes se hundían en mi palma. Lo recuerdo. Susurré. Asintió como si algo dentro de él se hubiera asentado. Lo guardé conmigo, murmuró. Todos estos años, fue lo único que me quedó de ti. Quise decir algo, cualquier cosa, pero todo lo que salió fue un temblor en mi respiración. Te busqué, dijo. Después de que tu madre se fue. No dijo a dónde, sin nota, sin llamada. Pensé que tal vez se había ido con sus hermanas o que te había llevado al norte. Presenté informes, contraté a alguien, nadie encontró nada. Se sentó lentamente, agarrándose al borde del sofá para apoyarse. Luego, 3 años después, alguien me dijo que había habido un incendio en una pensión en Kirov. Un niño y una mujer habían muerto. Pensaron que podrían haber sido ustedes dos. Las edades coincidían. El momento, yo me hice creerlo. Su voz se quebró. No pude seguir buscando. No pude seguir esperando. Lo miré. Al hombre con mi marca de nacimiento, mi oso, mi nombre aún suave en su boca. No estábamos en Kirov, dije en voz baja. Estábamos en Vologda. Ella trabajaba en una pequeña tienda. Se enfermó rápido. Cáncer. Para cuando me dijo que se estaba muriendo. Era demasiado tarde. Nunca dijo una palabra sobre ti. Cerró los ojos como si el peso de esa frase fuera demasiado. Después de que ella murió, el Estado me acogió. Les pedí que te encontraran. Dijeron que lo intentaron, pero no quedaba nada. Nos sentamos en silencio, ambos mirando el fuego esforzarse por reavivarse. Pensé que me habías olvidado. Dije finalmente. Nunca lo hice. Susurró. Algo dentro de mí se rompió. Caminé a la cocina, con las manos temblando, y vertí 2 tazas de agua caliente sobre hierbas secas. Puse una delante de él. Me senté frente a él. Ninguno de los dos tocó el té. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una foto vieja y doblada. La deslizó por la mesa. Era yo, de 10 años, 2 coletas, un vestido a cuadros y una sonrisa llena de dientes perdidos. Estaba sentada sobre los hombros de alguien. Sus hombros. Detrás de nosotros había un árbol de Navidad, iluminado con bombillas de colores, torcido y cálido. Solía guardar esto en mi caja de herramientas, dijo. Lo miraba cada vez que el mundo se ponía demasiado ruidoso. Tragué el nudo en mi garganta. Hubo tantas veces que te necesité, susurré, y no estabas allí. Lo sé, dijo.
y nunca dejaré de lamentarlo. Pero ya no había ira en mí, solo pena, vieja y suave y dolorosa. Quizás ese fue el comienzo del perdón. No hablamos mucho después de esa noche. El silencio entre nosotros no era frío, sino cauteloso, como caminar sobre un lago helado, sin saber cuán profundas eran las grietas. Nos movimos con cuidado el uno alrededor del otro. Yo remendé una de sus camisas. Él volvió a apilar la leña. Había consuelo en esas pequeñas tareas, casi rituales, pero sabía que algo lo agobiaba. Podía sentirlo en la forma en que observaba las ventanas o cómo sus hombros se tensaban con cada ráfaga de viento. La tercera mañana. Lo encontré afuera mirando la línea de árboles. No se había afeitado. Su bufanda colgaba suelta alrededor de su cuello, y el aire convertía su aliento en nubes. «Vendrán a buscarme», dijo sin girarse. «¿Quién?», pregunté. Dudó y luego se pasó una mano por la barba. «Personas que no perdonan los errores». Esperé. Finalmente habló lentamente, con cuidado, como si cada palabra le costara algo. «Hace aproximadamente un mes, encontré algo que no se suponía que debía encontrar. Enterrado bajo un viejo cedro en las afueras de Ironside. Al principio pensé que era solo chatarra, una caja de lata desgastada con bordes oxidados. Dentro había documentos, efectivo, nombres, muchos nombres». Me miró entonces, con los ojos afilados a pesar de la fatiga. Eran archivos, informes financieros, libros de pagos, fotografías, pruebas de malversación, sobornos, incautaciones de tierras, cosas relacionadas con funcionarios locales, jueces, incluso un sheriff. «¿Y los tomaste?», pregunté. «No», dijo. «Al principio. Solo miré. No sabía lo que era. Lo enterré de nuevo. Pero al día siguiente, alguien vino a mi cabaña. Dijo que estaban buscando a una persona desaparecida, pero no hicieron las preguntas correctas. No tenían insignias. Esa noche. Moví la caja. La escondí en lo profundo del bosque. La noche siguiente. Regresaron. No necesitaba decir más. Lo vi en las líneas de su rostro, el moretón en su sien, la forma en que sus manos temblaban, no por el frío, sino por el recuerdo. «Escapé por un espacio de arrastre que construí hace años», dijo. «Ni siquiera agarré comida, simplemente corrí. Caminé durante 2 días antes de ver el humo de tu chimenea». Hizo una pausa como si las siguientes palabras fueran más pesadas que todas las demás. «No sabía que era tu cabaña, ni siquiera sabía si estabas viva». Lo miré. Este hombre que una vez me había construido juguetes con madera flotante, que me había tomado de la mano durante las tormentas, que había desaparecido, y ahora me pedía algo más peligroso que el perdón. Me pedía confianza. «¿Qué hay en la caja?», pregunté. «Es suficiente para derribarlos». Asintió una vez. «Si llega a las manos correctas, y si no, lo borrarán como si nunca hubiera existido, como si yo nunca hubiera existido». Permanecimos en silencio. La nieve caía suavemente a nuestro alrededor, aferrándose a los aleros, acumulándose en los rincones del porche. La cabaña detrás de nosotros brillaba con la luz del fuego. Pero en ese momento, se sentía a kilómetros de distancia. Podría haberle dicho que se fuera, que esa no era mi lucha, que ya había perdido demasiado y no iba a perder más. Pero no lo hice, porque algo había cambiado. Tal vez fue la vista de ese oso de madera en el alféizar de la ventana. Tal vez fue la primera vez en mi vida que alguien había vuelto por mí. «Conozco a alguien», dije lentamente. «Un expaciente, mariscal estatal retirado. Su nombre es Victor Lane. Una vez me dio su número. Me dijo que lo llamara si alguna vez me metía en problemas». Thomas me miró como si no estuviera seguro de si esperar o temer. «¿Realmente harías eso?», preguntó. «Sí», dije. «Pero no solo por ti». «¿Por quién, entonces?» «Por mí», respondí, «porque estoy cansada de ser la chica que huye». Sus ojos se suavizaron un poco, y por primera vez, nos quedamos no como extraños o incluso familia, sino como 2 personas listas para luchar por algo más grande que el dolor que nos había moldeado. Esperamos 2 días a que llegara Victor Lane. Hice la llamada usando un teléfono prepago, acurrucada en el porche trasero bajo 3 capas de mantas, con la voz temblorosa mientras pronunciaba las palabras que nunca imaginé que diría. «Necesito protección. Tengo un testigo y tenemos pruebas». Víctor no hizo preguntas, solo dijo: «Envía coordenadas». Y colgó. Llegó en una vieja SUV negra, los neumáticos escupiendo grava mientras se detenía en el claro, bajando con la calma gravedad de alguien que había visto demasiado y lo había sobrevivido todo. Llevaba una parca gruesa, un sombrero maltrecho, y se movía como un hombre todavía en modo de guerra, dentro de la cabaña. Thomas colocó una caja de metal sobre la mesa. Víctor la abrió lentamente. Observé cómo cambiaba su expresión. Primero curiosidad, luego sorpresa,
luego una satisfacción sombría. «No bromeabas», murmuró. «Esto es suficiente para enterrar a la mitad del condado». Levantó la vista hacia mi padre. «¿Estás aguantando bien?» Thomas asintió. «He pasado más frío». Víctor soltó una risita. Luego se volvió hacia mí. «Haré que esto llegue a manos federales, en silencio, de forma segura. Pero ustedes dos necesitan desaparecer por un tiempo. ¿Pueden hacerlo?» Ni siquiera dudé. «Ya lo hemos hecho». Las semanas siguientes pasaron como si fueran parte de la vida de otra persona. Víctor solo llamó 2 veces. Una vez para confirmar que la evidencia había sido entregada a los investigadores federales. Otra para hacernos saber que 3 funcionarios habían renunciado. 2 fueron acusados, y se había emitido una orden de arresto para un tercer hombre que desapareció justo antes de que la historia saliera a la luz. Sus últimas palabras fueron sencillas. «No los perseguirán ahora». Pero no volvimos a Missoula. No recuperé mi antiguo apartamento. Cuando la oficina de arrendamientos llamó, sorprendida de saber que estaba viva, preguntando si quería presentar cargos contra Nancy y Derek. Simplemente dije, no, que se pudran en la vida que robaron. No quería venganza, quería paz. En cambio, me quedé en la cabaña con mi padre. Arreglamos el techo juntos, reemplazamos tuberías rotas, repintamos las contraventanas de un cálido azul pizarra. Le enseñé a hacer masa madre. Él me mostró cómo construir trampas y destripar peces. Por las noches, jugábamos al ajedrez o leíamos en voz alta libros de bolsillo desgastados que encontramos en una vieja caja debajo de las escaleras. Todavía había días difíciles. Los recuerdos no desaparecían solo porque se hubiera hecho justicia. A veces me despertaba en medio de la noche, con la respiración entrecortada, segura de que había alguien afuera. Thomas encendía la estufa y preparaba té, y nos sentábamos en silencio hasta que los fantasmas pasaban. Pero poco a poco, el miedo retrocedió. Y en su lugar, algo más suave comenzó a crecer. Una mañana, me quedé junto a la ventana y observé cómo la nieve caía sobre los pinos. Thomas estaba afuera cortando leña, con las mangas remangadas, tarareando una melodía que no había escuchado desde la infancia. Toqué la marca de nacimiento con forma de hoja de arce en mi muñeca, la misma que él tenía, la misma que solía odiar. Ahora la acariciaba con mi pulgar como un vínculo con algo finalmente completo. Más tarde, esa primavera, solicité una licencia de enfermería en Montana. La clínica local tenía una vacante. El sueldo no era muy bueno, pero la vista era espectacular, y los pacientes me llamaban señorita Tessa, con el tipo de calidez que hacía que se sintiera como en casa. Thomas empezó a tallar de nuevo, osos principalmente, búhos, una vez un alce que resultó demasiado abultado, y nos reímos de ello durante una semana. Los vendía en el mercado de agricultores de Helena, donde a la gente le encantaba la idea del arte de la naturaleza hecho por un viejo ermitaño con ojos amables, y a veces, solo a veces, le decíamos a la gente la verdad, que éramos padre e hija, que nos habíamos perdido el uno al otro hace mucho tiempo, y de alguna manera habíamos encontrado el camino de regreso, en medio de una tormenta de nieve, al borde del mundo, sin nada más que un fuego y un nombre pronunciado como una oración. Tessa. Él todavía lo dice así, como si le sorprendiera que yo sea real. Y cada vez que lo hace, sonrío porque lo soy.